Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Y sí, como que me quedé un poco enviciado con el tema de Spider-Man luego de la película de Miles Morales. No me hables en ese tono. De piel. Así que es hora de hablar de este superhéroe arácnido. Comenzamos. Spider-Man, el superhéroe que desde sus orígenes se ha ganado el corazón de la fanaticada y hoy es uno de los personajes más importantes para Marvel, incluso es su mascota hoy en día. Hemos visto varias series, películas, cartoons, cada uno con su propia esencia y cada uno que ha cautivado de diferente forma a las personas. Y bueno, yo quería en este video hacer un versus completo para ver cuál es el mejor Spider-Man entre los 4 personajes de live action. Sí, dije 4 porque también hay que recordar a este Spider-Man. Sin embargo, lo pensaba, recapitulaba, escribí el guión y me di cuenta que soy muy fanático del Spider-Man de Sam Raimi. Por lo cual daré mis puntos del por qué para mí el Spider-Man de Sam Raimi se posiciona por sobre las otras 2 sagas. Pero antes de empezar este video te recuerdo que si quieres contenido adicional por acá te dejo ese versus de los mejor Batman de live action. Además, si te encanta el contenido del canal puedes suscribirte, dejarme tu like. Y ahora a lo principal. La luz azul, Rosy. Primero, la dirección. Empecemos por la cabeza de los proyectos, el director. Todos sabemos que una gran película tiene por detrás a un gran director, ya que este logra impregnar su estilo y su forma de narrarnos la historia. Entonces, la trilogía original, o la trilogía de los 2000, tenía a Sam Raimi como director. Luego, cuando se hizo este reboot de Spider-Man, el elegido fue Mark Webb. Y cuando Spider-Man por fin llegó al MCU, la cabeza de este proyecto fue John Watts, quien fue designado por Marvel Studios. Entonces, de estos 3 directores, obviamente es innegable, no podemos mentir, que el que tenía más proyectos a sus espaldas, quien era más conocido, más famoso, quien tenía su propio sello y sobre todo de quien sabíamos que tenía amor y apego a los cómics y sobre todo a los cómics de Spider-Man, era Sam Raimi. Un director y productor que ya había participado en sagas algo interesantes, así sean de televisión, como lo eran Los viajes de Hércules o She-Hulk. Además, era muy conocida esa afinidad por su cine de terror, esos primeros planos reveladores, los efectos que buscaban causar tensión y sorpresa en el espectador, agregados que fueron muy bien recibidos en la trilogía original de Spider-Man. Y si los comparamos con los otros 2 directores, empezando primero por Webb, sus películas carecen de un sello propio, no tenía una identidad propia del director, además terminan por ser películas muy genéricas de los superhéroes, no siendo malas pero tampoco son buenas. Y si hablamos de películas supervisadas o de utilizar fórmulas, tenemos que ir por Watts, el director del MCU, que ya de entrada sabemos que las películas de Marvel están supervisadas y siguen los lineamientos de Kevin Feige, que no está mal, pero eso mismo limita que podamos ver películas originales de cada uno de los directores. Es por eso que la trilogía de Raimi se posicionó muy fuerte en el corazón de los fanáticos, ya que cuenta con la autenticidad del director. Segundo, los personajes de apoyo. Algo que es necesario para el desarrollo de una buena película son los personajes de apoyo o los personajes secundarios. Y en el caso de Spider-Man cuenta con una gran cantidad de buenos personajes secundarios. Son el pilar para el desarrollo del superhéroe. Son su motor y también su fuente de inspiración. Dentro de las películas de live action hemos visto desde los personajes secundarios más conocidos hasta la inclusión de nuevos personajes. Entonces empezamos por lo que más destaca, el tío Ben. Es el personaje esencial en la mayoría de las historias de Spider-Man, tal y como lo vimos en la última película de Sony de el Spider-Verse. Es un evento canónico.
Su fallecimiento inspira a Peter Parker a ser Spider-Man. Es la persona que exclama esa famosísima frase de Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter, al criarse con sus tíos, al no tener a sus padres, ve en el tío Ben a su figura paterna. Por lo tanto, el cast de Cliff Robertson en la saga de Raimi fue uno de los mayores aciertos. Primero, por la talla del actor, pues era un ganador ya de un premio Oscar. Y segundo, por la interpretación que dio. En los pocos minutos que lo vemos en pantalla, llega a ser inolvidable. Desde su relación con Peter, las palabras que le dice dentro del auto, sus conversaciones, su manera de ser y sobre todo su muerte. Son sucesos que no solo marcaron a Spider-Man como personaje, sino que también marcaron a toda una generación. Y si lo comparamos con las otras sagas, Martin Sheen hizo un papel decente, pero nada más. Y el momento de su muerte en The Amazing Spider-Man fue demasiado tonta, haciendo que pierda muchísimos puntos en esta actuación. Y si hablamos del MCU, ni siquiera vemos al tío Ben. Algo desacertado desde mi punto de vista, debido a que se quitó todo ese peso que tiene para definir la forma de ser de Spider. Otro personaje importante es la tía May. En la saga de Raimi es interpretada por Rosemary Harris, una señora actriz, con una actuación soberbia y muy fiel a los primeros cómics. Pues cabe recalcar que en la mayoría de las historias del Hombre Araña, la tía May es esa ancianita entrañable que más que una tía parece tu abuelita, dándonos ese toque de ternura, fragilidad, por lo cual el Hombre Araña despierta ese afán de protegerla. En la película, Rosemary dio una gran actuación e incluso hizo algunas de las escenas de acción, que la verdad, toda una crack la señora. En las otras sagas tenemos a Sally Field para este papel en The Amazing Spider-Man. Es una gran actriz, ganó un Oscar. Su tía May era un poco más joven, que iba de acorde a la estética de la película. Sin embargo, se siente que no se le sacó todo el provecho a la actuación de Field. Y por otro lado tenemos a Marisa Tomei para el MCU. Fue un cambio completamente radical para lo que nosotros esperábamos de una tía May. Era muchísimo más jovial. Dentro de esta saga ya saben que Peter es Spider-Man. Además es ella quien ahora le dice la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Su actuación no está mal, pero si lo comparamos con Rosemary, obviamente queda muy a la distancia. Y llegado a este punto es hora de también evaluar sus intereses amorosos. En la historia de Spider-Man hay dos grandes amores de Peter. El primero, Gwen Stacy, y el segundo, Mary Jane. Y bueno, aquí hay que ser justos. La actuación de Kristen Dunst es buena, pero tiene muchos altibajos con todo ese guión que le dieron. Era más esa damisela en peligro y como que aportarle un gran desarrollo al personaje de Spider-Man, como que lo retrasaba un poco más. Y es de aquí donde llegamos a la saga de Amazing Spider-Man, y la verdad que es muy superior. Emma Stone como Gwen Stacy es lo mejor que pudo haber pasado en la historia de Spider-Man. Por otro lado, el MCU decidió introducir un personaje completamente nuevo, pero que al mismo tiempo es MJ, pero no es MJ, con Michelle Jones. Esta adaptación no es mala, de hecho Zendaya lo hace muy bien, va de acorde a la trama de este nuevo Spider-Man, pero la verdad que no ha logrado impactar a la audiencia y sobre todo es un personaje nuevo. Y ya que hablamos de esos cambios, tenemos que también hablar de Harry Osborn, el mejor amigo de Peter Parker en la mayor parte de historias, quien es el hijo de Norman Osborn, que es millonario, asiste a la misma escuela de Peter. En la saga de Raimi es interpretado por James Franco, donde vemos su desarrollo desde ser Harry, el amigo de Peter, hasta llegar a ser el Duende Verde Jr., inclusive con su redención ayudando a Spider-Man al final de la tercera entrega.
daban el balance perfecto entre ser el amigo, antagonista y rival para Peter. Por otro lado, en cambio, tenemos a Dane Tihan, el Harry de The Amazing Spider-Man, que con esa transformación paupérrima, la verdad que cagó todo para el personaje de Harry. Y por último, en el UCM no tenemos a Harry Osborn y es una verdadera lástima. Prefirieron ponernos al gordito de Ned, que es chistoso como amigo de Peter, pero no es Harry. Y la verdad que desentona mucho para quienes somos fanáticos del antiguo Spider-Man, de lo que hemos visto tanto en series, cómics y en la televisión. Es así que en el balance general vemos que Amazing Spider-Man cuenta solo con Gwen Stacy, pero un buen tío Ben, una buena tía May y un buen Harry dan el balance perfecto para la trilogía de Raimi. Tercero, los villanos. Spider-Man es el superhéroe que, si no existiera Batman, tuviera a la mejor galería de villanos, cada uno siendo icónico a su manera y a su vez teniendo un vínculo especial con Peter. En las películas de live action hemos visto la interpretación de los clásicos villanos, ya saben, el Duende Verde Jr., Doctor Octopus, Venom, Sandman, Lagarto, Rhino, Electro, el Buitre y Misterio. Como vemos, son villanos muy variados, pero de entre todos los que más destacaron son los villanos de la saga de los 2000, en específico el Duende Verde y el Doctor Octopus. Por un lado está William Dafoe. No sé qué argumento más decir, es William Dafoe. Sabes, yo también tengo algo de científico. Su interpretación hizo que pasemos por alto ese exoesqueleto que parecía un Power Ranger. Su faceta en crecer Norman y el Duende es fascinante. Su cambio de look, la gesticulación que realizaba el actor, dándonos así un gran villano. ¡Puedes salir a jugar! ¡Spider-Man! Por otro lado tenemos a Alfred Molina, el Dr. Otto Octavius. Hola, Peter. La verdad, la rompió, es una pasada como villano. Tiene un trasfondo un poco más distinto, no llega a ser el clásico villano de que, ay, solo quiero dominar el mundo y listo. No, tiene un sueño mucho más grande. ¡Se te va el tren, araña! Alfred dio una actuación entrañable como un mentor para Peter y al mismo tiempo su redención al final de toda esa pelea en la que se da cuenta de que realmente él no quería destruir nada y simplemente que su sueño estaba un poco equivocado. Peter. Qué gusto verte, muchacho. Eso mismo digo yo. Luego tenemos al Arenero y Venom, que la verdad no fueron muy memorables, sobre todo Venom, un desastre ese CGI. Pero si los comparamos con los villanos de The Amazing Spider-Man, estos quedarían como excelentes villanos, puesto que Rhino y este traje no fue muy bueno, peor lo que hicieron con Electro. Y tal vez la saga del UCM pueda tener villanos algo competentes, porque por un lado teníamos al Buitre de Keaton, que fue muy bueno, y también teníamos a Jack Gyllenhaal como Misterio, que también no lo hizo mal, fue muy bueno, pero la verdad todavía están a escalones muy grandes para llegar a lo que hicieron William Dafoe y Alfred Molina. Tanto es así que en la tercera película, la de No Way Home, los más esperados eran estos dos villanos, el Doc Ock y el Duende Verde. El escenario y el apartado visual. Como es de conocimiento general, nuestro amigable vecino Spider-Man es el superhéroe de Nueva York, y como Peter Parker él trabaja para el Daily Bugle. Por lo tanto, su historia va a girar en torno a esta ciudad, entre la parte de los barrios bajos de Nueva York hasta ese deslumbrante Wall Street. Aunque en las tres sagas vimos Nueva York en todo su esplendor, la saga de Raimi es quien mejor transmite ese aire neoyorquino. Es como que si el director quisiera que los lugares sean muchísimo más familiares para el público, utilizando locaciones que sean fácilmente reconocidas. Inclusive en uno de los trailers pasaba por medio de las Torres Gemelas. Y
Y ya que tomamos el tema de Spidey, hay que hablar del traje. Y es muy difícil la decisión. Por un lado, el traje de Andrew es muchísimo más vistoso, atrae a la mirada, el logo queda perfecto. Pero es que el traje de Toby tiene muchos más añadidos especiales. Primero están esos ojos cristalinos que le hacen ver muy bien. El sublimado de la telaraña es algo que a mí, cuando lo vi por primera vez, me daba esa sensación de que este era el traje perfecto, lo hacía único. Y si hablamos de trajes alternativos, el traje oscuro es God. Creo que todos cuando lo vimos queríamos comprar todo el merchandising que saliera del Spider-Man con el traje oscuro. Finalmente, el impacto cultural. Las tres sagas tuvieron cierto impacto. Holland fue el Spider-Man que regresó a casa y lo vimos interactuar con los Vengadores. Andrew nos brindó esa química en pantalla envidiable. Andrew con Emma Stone fue lo mejor que le pudo haber pasado a Spider-Man dentro del cine. Sin embargo, el impacto de la saga de Raimi fue superior. Hola. Espero que esté bien, que haya pasado por... De entrada, antes de esta película, varias veces había rechazado el proyecto por lo difícil que era su ejecución, sobre todo ese balanceo de Spider-Man entre los edificios con su telaraña. Era algo que ninguna empresa estaba dispuesta a invertir dinero, hasta que Sony decidió arriesgarse. Por otro lado, con las desastrosas entregas de Batman y las películas de otros héroes que habían salido un poco mal, no habían hecho más que limitar la confianza de las productoras en el género de los superhéroes. Y al toparse con todos estos obstáculos de ejecución del proyecto, el arduo trabajo en el CGI, el adaptar un guión a historias un poco más maduras, distanciarse de ser películas infantiles al 100%, obtener un contenido algo más serio, ser fieles al material de origen, toda esta sumatoria de causas hizo que a la final fueran un gran éxito. Incluso al competir con esos monstruos estaban Harry Potter y El Señor de los Anillos estrenando películas ese mismo año, y aún así tuvieron la tercera mejor recaudación. Todo ese éxito que alcanzó la trilogía original de Raimi hizo que las productoras posaran de nuevo sus ojos en el género de los superhéroes, y gracias a ello vimos cómo Warner decidió arriesgar y traernos a un Batman mucho más serio y oscuro. Marvel decidió lanzar su propio estudio y hemos vivido la era dorada de los superhéroes. Todo eso se lo debemos a Raimi. En fin, luego de exponer todo esto, para mí la saga de Sam Raimi tiene toda esta sumatoria de aciertos y cosas que tiene a su favor que obviamente lo ponen como la mejor saga de Spider-Man. Desde los guiones bien realizados, la fidelidad al cómic, los actores que eligieron, lo atractivo que era ver ese traje, ver al superhéroe en pantalla, ver ese balanceo. Obviamente las otras mejoraron en ciertos aspectos, pero no lograron tener todos estos puntos juntos. Aparte que Sam Raimi le puso su propio sello, hacía que todo esto quede en la memoria de los fanáticos. Incluso algo que en su momento fue odiado, hoy es amado, como lo era el baile de Spider-Man, que ahora hasta es referenciada en otras entregas. Pero bueno, ahora es tu turno. Dime qué piensas, ¿concuerdas conmigo o crees que la saga de Raimi está sobrevalorada y que crees que las otras son mejores? Déjamelo en comentarios que los estaré leyendo. Dale like si te gustó este video, suscríbete para más contenido, sigue mis redes sociales que aparecerán por aquí abajo y así más por el momento yo me despido. Bye bye. Ser muy fieles al manga, eso fue tonto, voy a decir cómic, manga, cómics, son cosas distintas.